Aquí no puede protestar. Muévase, ahora. Esto es una acera pública. ¿Qué ley estoy violando? No voy a debatir. Manos detrás de la espalda. ¡Liberen los archivos! Ustedes siempre creen que la regla no se les aplica. Las esposas se cerraron con tanta rapidez que por una fracción de segundo, la multitud no entendió lo que estaba oyendo. No los gritos, no los cánticos, no el tráfico pasando junto a la plaza, como si nada extraño estuviera ocurriendo. El sonido que registraron fue metal contra metal, afilado, definitivo, seguido de una sola frase, dicha por un agente con un tono tan aburrido que parecía que nada de esto importaba. No puedes protestar aquí. Las muñecas de Andre Carter ya estaban detrás de su espalda. El teléfono se le había resbalado de la mano y había golpeado el concreto con la pantalla primero. Y la frase que venía gritando, «¡Liberen los archivos de Epstein!», seguía colgando en el aire como humo, rebotando contra las escaleras del juzgado y el vidrio del ayuntamiento. No peleó, no lanzó golpes, no amenazó a nadie. Solo miró a la gente y dijo, despacio, como si no pudiera creer que tuviera que decirlo en voz alta, «Esto es una acera». El agente no respondió al punto. Respondió a la persona. Se inclinó lo suficiente como para que Andre oliera el café en su aliento y escuchara la satisfacción tensa en su voz. Ustedes siempre creen que las reglas no se les aplican. Ese fue el momento en que el video se volvió inevitable, porque había cámaras en todas partes. Un estudiante transmitiendo en vivo desde la fuente, un turista grabando la arquitectura del juzgado, una mamá local grabando porque había aprendido, a la mala, que cuando una placa se confía demasiado, tú grabas. Y la cámara corporal del propio agente, parpadeando en rojo sobre su pecho, captó todo. A un manifestante hispano en una acera pública, esposado por un cántico. Mientras el agente insistía en que era por seguridad. Esta es la historia de cómo un arresto convirtió una tarde ruidosa en una demanda federal. Cómo una sola frase, «No puedes protestar aquí», se convirtió en el centro de un caso de la primera enmienda. Y cómo un departamento que creyó que podía enterrar el incidente aprendió una verdad dura. En 2026, no solo arrestas a alguien en una acera, lo arrestas en Internet. Antes de rebobinar y explicar exactamente cómo pasó esto, una pregunta rápida. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Ciudad? ¿Estado? ¿País? Déjalo en los comentarios. Y si te importan las historias donde el poder se pone a prueba en público, donde una decisión se convierte en un terremoto legal, dale like y suscríbete. Eso ayuda a que más gente encuentre casos como este antes de que se minimicen y se barran bajo la alfombra, como un malentendido. Ahora volvamos al inicio. Porque esto no empezó con esposas, empezó con un plan. Andre Carter no era un activista de carrera como la gente suele imaginarlo. Megáfono, bocina, cámara siempre enfocada en su propia cara. Era supervisor de almacén y se cansó de ver cómo el mundo hacía reglas en secreto. Y luego castigaba a la gente por hacer preguntas en voz alta. 32 años, hombros anchos por cargar cajas desde la adolescencia. Una voz que se escuchaba, no porque quisiera dominar una sala, sino porque estaba acostumbrado a que lo ignoraran y aprendió a no aceptar eso. Creció en South Bay Terrace, el tipo de barrio donde aprendes temprano que las explicaciones oficiales, muchas veces, son solo la versión limpia de lo que alguien quiere que aceptes. Su madre trabajaba de noche como auxiliar de enfermería. Su padre iba y venía. Andre aprendió la responsabilidad como algunas personas aprenden hobbies, por necesidad. Cuando los titulares nacionales explotaron con demandas renovadas de transparencia, documentos, investigaciones, expedientes sellados, nombres, Andre no fingió ser experto en cada detalle. Ese no era el punto. El punto era el patrón, secreto, retraso, instituciones protegiéndose. Y luego, en cuanto alguien se ponía ruidoso, de repente, el ruidoso era el problema. Vio una conferencia de prensa donde un funcionario soltó frases pulidas que no decían casi nada.
Vio las secciones de comentarios llenarse de rabia e incredulidad. Vio a la gente discutir sobre hechos, teorías, agendas y pensó: bien, si igual van a discutir, discutamos a cielo abierto, donde el poder no pueda silenciarlo. Así que organizó algo pequeño. Una protesta a la hora del almuerzo, afuera del ayuntamiento y del juzgado del condado, justo en la plaza pública donde se había protestado durante décadas. No dentro del edificio, no bloqueando puertas, no interfiriendo con audiencias, solo carteles, voces y una exigencia de transparencia. Andre incluso hizo la parte aburrida que nadie quiere hacer. Buscó las reglas de permisos de la ciudad, leyó el código municipal sobre sonido amplificado, imprimió las políticas del foro público que describían la plaza como abierta a la expresión, con restricciones de tiempo, lugar y manera. Sin bocinas, sin bloquear entradas, mantener un paso libre, no invadir propiedad. Simple, cumplió todo. Y el día de la protesta, el cielo estaba brillante y cruelmente normal. Azul arriba, viento empujando banderas en los mástiles del juzgado, gente atravesando la plaza con café y sándwiches como si nada monumental fuera a suceder. Al mediodía, había unas 40 personas, no cientos, no miles, 40. Una mezcla de edades, una mezcla de política, una mezcla de motivos. Algunos estaban ahí porque querían transparencia gubernamental, en general. Otros porque creían que se estaban ocultando documentos específicos. Otros porque estaban hartos de ver cómo los ricos y conectados escapaban de las consecuencias. Y otros estaban ahí porque querían estar en un espacio público y recordar que la primera enmienda no es decoración. Andre se paró cerca de la fuente con un cartel hecho a mano. Liberen los archivos, no más secretos. No estaba gritando, no estaba amenazando, estaba cantando consignas. Y al principio, parecía una de esas escenas estadounidenses comunes que apenas llegan a las noticias locales. Un puñado de ciudadanos en una plaza, policía cerca, todos haciendo la danza que la democracia exige. Hasta que una patrulla se acercó al bordillo con la postura lenta y deliberada de un depredador, decidiendo si el rebaño valía la carrera. El agente Mark Daly llevaba 8 años en el trabajo. No era novato, no era nuevo, lo bastante veterano para haber aprendido el sistema, lo bastante joven para seguir creyendo que su placa debía terminar discusiones. Blanco, 30 y tantos. Ese tipo de rostro que puede verse amable en una foto familiar y frío en una cámara corporal, según el día y según el objetivo. Salió de la patrulla y no escaneó a toda la multitud como lo haría un agente neutral. Buscó un problema, y cuando sus ojos cayeron sobre Andre, se quedaron ahí. No porque Andre fuera el más ruidoso. Había un hombre blanco con un cartel enorme gritando a cualquiera que lo mirara. Había una mujer gritando al teléfono, despotricando como si estuviera haciendo casting para un programa de cable. Había 2 tipos discutiendo a gritos sobre qué significaban siquiera los archivos. Andre era constante, voz fuerte, controlada, rítmica. Pero Daly caminó directo hacia él de todos modos. En el video que después se volvería viral, se ve a Daly pasando junto a otros manifestantes sin detenerse. Pasando junto a las voces más fuertes, pasando junto a la energía más caótica, directo a Andre. «Oye», dijo Daly, cerca, seco, «tienes que moverte». Andre parpadeó. «¿Moverme a dónde?» «No aquí», dijo Daly, haciendo un gesto vago como si la plaza le perteneciera. «No puedes protestar aquí». Andre no subió el tono. Hizo algo que, para ciertos tipos de autoridad, es casi más peligroso. Hizo una pregunta. «Oficial, esto es una acera pública», dijo. «¿Qué ley estamos violando?» La mandíbula de Daly se tensó. «Estás causando una alteración». Andre miró alrededor. Gente pasando, algunos grabando, otros ignorando. «¿Una alteración cómo? No estamos bloqueando a nadie». Daly se inclinó, ojos duros. «No voy a debatir contigo.
Da un paso atrás y sigue tu camino. El pulso de Andre subió, no por miedo a estar equivocado, sino por reconocer el patrón. Esto no era sobre una regla, era sobre control. Señaló su cartel y dijo: estamos aquí pacíficamente, sin bocina, sin bloquear. Si hay una ordenanza específica, dígamela. Cumpliré la ordenanza. Esa es una frase que suena razonable para la gente normal. Para Daly sonó como un desafío. Giró la cabeza hacia el micrófono del hombro. Central, tengo a un sujeto indisciplinado que se niega a cumplir. Indisciplinado. Andre no se había movido. No lo había tocado. No había amenazado nada. Daly estaba escribiendo la historia en tiempo real, por radio. Andre respiró hondo. Oficial, no me niego. Estoy preguntando en qué se basa la orden legal. La mano de Daly quedó cerca del cinturón, como cuando alguien quiere que sientas el peso de su autoridad. Última advertencia, dijo. No puedes protestar aquí. La voz de Andre subió, no un grito, solo más fuerte para que la multitud oyera. Estoy en una acera, no bloqueo nada, estoy ejerciendo mis derechos. Liberen los archivos de Epstein. Ahí fue cuando Daly extendió la mano. No para el cartel, no para guiarlo, para agarrarlo. Lo que ocurre después es el punto donde todo pasa de encuentro tenso a caso federal. Daly agarró la muñeca de Andre y lo giró. Andre tropezó, se sostuvo y por instinto dijo: no me toque, eso bastó. Daly ladró: deja de resistirte. Aunque las manos de Andre estaban abiertas y su cuerpo solo buscaba equilibrio, no pelea. La multitud se acercó. No sobre Daly, sino más cerca, con voces alzándose. ¿Por qué lo agarra? No se está resistiendo. Kelly rompió. La voz de una mujer cortó el caos. Estoy grabando, oficial. Y ahí Daly hizo el truco más viejo del manual moderno. Reencuadró la situación para justificar la escalada. Están interfiriendo con mi investigación, espetó a la multitud. Luego, a Andre. Manos detrás de la espalda. El rostro de Andre se tensó. ¿Por qué? Por conducta desordenada, dijo Daly. Pero no dijo qué conducta, no señaló nada específico más allá de ser ruidoso. Y entonces llegaron las esposas. Clic, clic. El teléfono de Andre golpeó el suelo. Daly lo empujó hacia la acera como si quisiera exhibirlo, como si el objetivo fuera mostrarle a todos lo que pasa cuando no aceptas la primera orden sin preguntar. Dime tu nombre, exigió Daly. Andre lo dio. Daly pidió identificación. Andre dijo que estaba en su bolsillo. Daly lo cacheó, lo bastante brusco como para tensarle los hombros. Alguien gritó: «¡Eso es excesivo!». Daly giró la cabeza hacia la voz. «Atrás». Y entonces, casi con casualidad, soltó la frase que definiría la demanda. «No puedes protestar aquí», repitió, como si fuera una ley de la naturaleza. «Llévalo a otro lado». Andre, con las muñecas ardiendo, lo miró fijo. «¿Dónde?», preguntó. «¿Dónde puedo protestar?». Daly se encogió de hombros, como si la pregunta fuera ridícula. «No es mi trabajo educarte. Y ahí, exactamente ahí, está el corazón del problema constitucional. Porque en Estados Unidos, el gobierno no puede decidir que tu libertad de expresión solo existe en lugares donde sea fácil ignorarte». Llevaron a André al coche patrulla, no porque fuera un peligro, porque querían remover el símbolo. Mientras Daly lo guiaba, se escucha la voz de Andre, controlada, furiosa, herida. «Me están arrestando por un cántico», dijo, «en una acera». Daly lo empujó al asiento trasero y azotó la puerta. Y por unos segundos, la multitud no supo qué hacer. Algunos siguieron la patrulla a pie hasta que se fue. Otros se quedaron y siguieron cantando, más fuerte. Un hombre con sudadera miró a una cámara en vivo y dijo: «Si se lo pueden hacer a él, se lo pueden hacer a cualquiera». Ahí el incidente dejó de ser local, porque la transmisión no terminó, se esparció. En la comisaría, el proceso de ingreso convirtió la humillación en papeleo. Le quitaron los cordones,
Le vaciaron los bolsillos, le tomaron huellas, le hicieron una foto bajo luces fluorescentes que hacen ver culpable a cualquiera, haya hecho lo que haya hecho. La hoja de cargos sonaba como un insulto vago vestido de ley. Conducta desordenada. Negarse a obedecer una orden legal. Interferir con un agente. André seguía preguntando lo mismo. ¿En qué se basaba la orden legal? El oficial de ingreso no respondió. Solo dijo, «Se lo puedes preguntar al juez». André se sentó en una celda y trató de controlar la respiración. No porque pensara que iba a prisión, sino porque entendía la lección que el arresto intentaba enseñarle. Si hablas demasiado fuerte sobre ciertas cosas, podemos hacer que tu día desaparezca. Horas después, lo liberaron con una citación y una fecha de corte. No una audiencia dramática, no una detención larga, solo el tiempo suficiente para marcarle las muñecas, robarle la tarde y sellarlo como criminal en el sistema. Cuando salió al aire nocturno, la plaza estaba silenciosa otra vez. Los carteles ya no estaban. La fuente seguía corriendo como si no hubiera visto nada. André miró sus muñecas, marcas rojas, empezando a hincharse, y entendió algo con claridad helada. Esto no iba a terminar con él volviendo a casa y olvidándolo, porque no podía olvidarlo. Y, más importante aún, Internet no iba a dejar que el departamento lo olvidara. Para medianoche, los clips estaban en todas partes. No segmentos pulidos, ángulos crudos. Se ve a André quieto. Se ve a Daly acercarse. Se escucha a André pedir la ley. Se escucha a Daly decir, «No puedes protestar aquí». Se escucha, «ustedes». Y si alguna vez has visto cómo se desata una sección de comentarios en algo así, ya conoces el patrón. La mitad estaba furiosa. ¿Cómo es esto legal? Por esto la gente no confía en la policía. La primera enmienda no vale nada si un policía puede decir que no. Y la otra mitad insistía en que era culpa de André por no obedecer al instante. Solo muévete. ¿Por qué discutir? Debió saberlo, como si los derechos constitucionales fueran un límite de velocidad, algo que solo puedes usar si a quien lo hace cumplir le da la gana respetarlo. André vio los videos tarde esa noche en su departamento. No porque le gustara, porque necesitaba ver lo que vieron las cámaras. Necesitaba confirmar que no estaba imaginando la escalada. Y mientras más miraba, más innegable se volvía. Daly no lo arrestó porque fuera peligroso. Daly lo arrestó porque André se negó a hacerse pequeño. 2 días después, André recibió una llamada de su madre. No para preguntarle si estaba bien, para decirle que había visto el video. Su voz estaba apretada con ese miedo viejo que nunca abandona a los padres hispanos, por más adulto que sea su hijo. «Tienes que tener cuidado», dijo. André miró la pared. «Fui cuidadoso». «Lo sé», dijo ella, más suave. «Eso es lo que me asusta». Esa frase, esa resignación silenciosa, golpeó a André más fuerte que las esposas. Porque de eso se trata esto, no solo de un arresto, sino del cálculo constante. ¿Cuánto cuidado necesitas para sobrevivir tus propios derechos? André tuvo una elección entonces, y no era solo legal, era personal. Podía presentarse en corte, negociar algo menor, pagar una multa y dejar que el sistema lo llamara un malentendido. O podía resistir y arriesgar todo lo que viene con eso. Atención, estrés, represalias, el desgaste largo del litigio. Si fueras André, esposado, humillado, escuchando «No puedes protestar aquí», ¿qué harías? ¿Tomarías la salida fácil o los obligarías a explicar su poder bajo juramento? André eligió el camino difícil. Llamó a una abogada de derechos civiles. Se llamaba Dana Ruiz. No era estridente, no buscaba fama. Era el tipo de abogada que hablaba en frases calmadas que suenan simples, hasta que te das cuenta de que cada palabra es un cuchillo. André se sentó en su oficina y deslizó los papeles sobre la mesa. La citación, la fecha de corte, capturas de pantalla de los videos. Dana no empezó con indignación, empezó con preguntas.
¿Dónde estabas parado exactamente? ¿La acera estaba bloqueada? ¿Había un problema de permiso? ¿Usaste sonido amplificado? Andre respondió a cada una. No, 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 no. Dana asintió y reprodujo el video de la cámara corporal, obtenido mediante una solicitud rápida de registros públicos, porque el departamento, al principio, creyó que publicarlo los ayudaría. En el video, la voz de Daly era clara. No puedes protestar aquí. Dana pausó ahí y miró a Andre. En derecho constitucional, dijo, las aceras públicas son lo que llamamos un foro público tradicional. Es básicamente la zona de mayor protección para la expresión. Andre frunció el ceño. Entonces él no puede simplemente. No, dijo Dana. No puede decidir que la expresión no está permitida. El gobierno puede imponer restricciones razonables de tiempo, lugar y manera, pero deben ser neutrales respecto al contenido y estar estrechamente ajustadas, y deben dejar canales alternativos amplios para comunicar. Andre la miró fijo. Él no me dio ninguna alternativa. Dana asintió. Y te seleccionó a ti. A Andre se le apretó la garganta. Esa es la parte racista. Dana no se estremeció con la palabra. Si podemos demostrar aplicación selectiva, trato diferente por raza o por contenido, esto se vuelve más grande. Sacó una libreta y escribió 42 USC, parágrafo 1983, represalia de la primera enmienda. Arresto ilegal, cuarta enmienda, igual protección. Andre no conocía todos los términos, no tenía que conocerlos, conocía la sensación. Dana lo explicó en lenguaje simple. Si un policía te arresta porque estás hablando, dijo, eso puede ser represalia, y si el arresto no tiene causa probable, se vuelve aún más evidente. No pierdes tus derechos porque un agente se moleste. Andre bajó la vista a sus muñecas. ¿Importa lo que estaba gritando? Dana hizo una pausa. Importa para la historia, porque la frase provoca reacciones. Pero legalmente, la primera enmienda protege incluso el discurso que la gente odia. Si el discurso tuviera que ser popular para estar protegido, no sería un derecho. Andre exhaló. Bien, ¿y ahora? Dana se inclinó hacia adelante. Ahora los obligamos a explicar, dijo, en papel, en la corte, bajo juramento. El primer movimiento fue una carta, no una conferencia de prensa, una carta de demanda. Enumeraba los hechos. Andre estaba en una acera pública. No bloqueaba el acceso, no usaba amplificación. Preguntó la base legal. Lo arrestaron de todos modos. Pedía que se desestimaran los cargos. Pedía preservar evidencia. Video de la cámara corporal, registros de radio, notas de despacho, materiales de entrenamiento, quejas, y advertía que, si la ciudad no lo resolvía rápido, vendría una demanda federal. La respuesta de la ciudad fue predecible. Dijeron que el agente actuó por seguridad pública. Insistieron en que Andre fue disruptivo. Usaron ese lenguaje vago que suena razonable hasta que preguntas qué significa. Pero cometieron un error. No solo defendieron el arresto, defendieron la idea de que el agente podía decidir, sobre la marcha, dónde se permite protestar. En otras palabras, defendieron censura con placa. Dana leyó la respuesta y no se sorprendió. Esto es bueno, dijo. Andre parpadeó. ¿Cómo es bueno? Porque se están comprometiendo con una postura, respondió Dana. Lo están poniendo por escrito. Ahora podemos atacarlo. Y luego dijo la frase que cambió la vida de Andre durante el siguiente año. Vamos a presentar la demanda. La demanda llegó a la Corte Federal con un nombre que se veía simple en papel, pero pesaba. Andre Carter, Pepo the City of Westbridge, Officer Mark Daly, et al. Alegaba que el arresto violó el derecho de Andre a la libertad de expresión y reunión de la primera enmienda. Alegaba una incautación ilegal bajo la cuarta enmienda. Alegaba aplicación selectiva. Y describía las palabras de la gente, ustedes,
como evidencia de sesgo, no solo de actitud. La ciudad respondió como suelen responder las ciudades. No se disculparon, no admitieron error, intentaron enterrar el caso con procedimiento, presentaron mociones para desestimar, invocaron la inmunidad calificada, una doctrina muchas veces mal entendida que puede proteger a agentes de responsabilidad si el derecho no estaba claramente establecido. En lenguaje llano, si los tribunales no han dicho ya, no puedes hacer exactamente esto en exactamente este escenario, a veces los agentes se salvan. La respuesta de Dana fue tajante. La primera enmienda en una acera pública está claramente establecida, argumentó. Arrestar a una persona por protestar está claramente establecido. Tomar represalias por expresión está claramente establecido. Y luego hizo lo que hacen las buenas abogadas de derechos civiles. Lo volvió simple, le mostró el video al juez. En los escritos judiciales no hay música dramática, no hay repeticiones en cámara lenta, hay exhibits. Y el Exhibit A fue el momento en que Daly dijo, no puedes protestar aquí. El Exhibit B fue Andre preguntando qué ley rompió. El Exhibit C fueron las esposas. El juez no tenía que ser activista para ver el problema. La acera pública es donde la democracia vive cuando quiere ser visible. Si la policía puede sacarte de ahí porque no le gusta el ruido o la persona que lo hace, entonces la libertad de expresión se vuelve algo que le alquilas a la autoridad. El juez negó partes de la moción para desestimar y permitió que reclamaciones clave siguieran. Ahí empezó el descubrimiento. Y el descubrimiento es donde las instituciones aprenden que fue solo un incidente. Es difícil de sostener cuando los abogados empiezan a hurgar. Dana exigió la cámara corporal completa de Daly, sin editar todas las comunicaciones por radio de ese día. Cualquier correo interno sobre la protesta. Materiales de entrenamiento sobre protestas y foros públicos. Historial de quejas contra Daly. Registros de arrestos en la zona de la plaza para comparar aplicación. La ciudad intentó resistir. Dijeron carga. Dijeron privacidad. Dijeron seguridad. Dana presionó. Porque la verdad es que no encuentras patrones pidiendo por favor. Encuentras patrones obligando al sistema a abrir sus cajones. Y, poco a poco, salieron piezas. La cámara corporal completa mostró algo que el clip corto no mostraba. Daly había pasado primero junto a un manifestante blanco muy ruidoso. Lo miró y siguió caminando, directo a Andre. Cuando Dana puso esos momentos lado a lado, no probaba racismo por sí solo, pero construía una pregunta que la ciudad no podía contestar bien. ¿Por qué Andre? ¿Por qué él primero? ¿Por qué él con agresividad? ¿Por qué él con esposas? Luego vinieron los registros de despacho. La llamada original, si hubo una, no fue motín ni violencia. Fue un reporte vago de alteración, no una emergencia, sin armas, sin amenazas. Luego vinieron mensajes internos, policías texteando sobre la protesta. La mayoría era aburrida, pero un hilo incluía una línea que hizo que Dana se enderezara. Tiene a la multitud encendida. Ciérralo, ciérralo. No manténlo seguro. No maneja el tráfico. Ciérralo. Esa frase es una mentalidad, y las mentalidades son lo que las demandas exponen. La citación penal de Andre seguía pendiente durante todo esto. La ciudad no quería desestimarla demasiado rápido, porque desestimarla parecía admitir que el arresto fue incorrecto. Pero cuanto más se quedaba, peor se veía. Al final, tras una audiencia silenciosa, la fiscalía retiró los cargos, sin comunicado, sin disculpa. Solo una desestimación que, para cualquiera que prestara atención, sonaba a retirada. Andre debería haber sentido alivio. En cambio, sintió otra cosa. Rabia, porque podían retirar cargos como si no importara nada, después de haber puesto su cuerpo en esposas como si tampoco importara. Ese contraste,
lo pesado que se siente el sistema cuando cae sobre ti y lo ligero que se vuelve cuando quienes lo controlan lo sueltan, se volvió el combustible emocional del caso. Y después vinieron las declaraciones, una deposiciones donde la historia se queda sin consignas. No hay multitud, no hay cánticos, no hay adrenalina. Solo una sala de juntas, una taquígrafa, una abogada y una persona obligada a responder con verdad. Andre se sentó con Dana a su lado, mientras el abogado de la ciudad intentaba pintarlo como agitador. ¿Intentaba provocar a la policía?, preguntó. Andre parpadeó. No. ¿Estaba gritando frases inflamatorias? Estaba cantando consignas, dijo Andre, en una protesta. ¿Entiende cómo eso puede alarmar al público? Andre sostuvo la mirada. ¿Entiende cómo esposar a un hombre por cantar consignas puede alarmar al público? La mano de Dana tocó su brazo, suave, para sostener, no para callar. Luego fue el turno de Daly. El agente Daly se sentó bajo luces fluorescentes con el uniforme puesto, mandíbula trabajando como si masticara enojo. La voz de Dana se mantuvo calmada. «Oficial», dijo, ¿qué ley prohibía específicamente protestar en esa acera? Daly dudó. Era un área restringida. Dana ladeó la cabeza. ¿Restringida por qué? ¿Una ordenanza? ¿Un letrero? ¿Una orden judicial? Los ojos de Daly se movieron hacia el abogado de la ciudad. «Tenemos protocolos de seguridad». Dana asintió como si lo esperara. «Muéstreme el protocolo». El abogado de la ciudad objetó. Dana sonrió apenas. «Solicitamos ese protocolo en descubrimiento. No fue producido». Daly tragó saliva. Dana siguió. «Cuando el señor Carter le preguntó dónde podía protestar, ¿qué le dijo usted?» La voz de Daly fue plana. «Le dije que no hay». Dana no elevó la voz. No hacía falta. «Entonces no le dio un lugar alternativo», dijo. «Solo le dijo que su protesta no estaba permitida». Daly intentó girarlo. Estaba causando una alteración. Dana se inclinó. «Describa la alteración». Daly dijo. «Estaba gritando». Dana preguntó. «¿Amenazó a alguien?» «No». «¿Bloqueó a alguien?» «No». «¿Usó amplificación?» «No». «¿Incitó violencia?» «No». Dana dejó que el silencio trabajara, y entonces preguntó. «Oficial, ¿lo arrestó porque era ruidoso o porque no le gustó lo que decía?» El rostro de Daly se tensó. Y esa es la pregunta que la demanda estaba construida para responder. A medida que el caso avanzó, el tono de la ciudad cambió. Al principio, actuaron como si la demanda fuera una molestia. Luego, como si fuera peligrosa, porque a los jurados no les gusta ver a alguien esposado por hablar. Y más que los jurados, a las ciudades no les gusta la posibilidad de un precedente. Una decisión que diga, claramente, no pueden hacer esto, con el nombre de la ciudad pegado. Las conversaciones de acuerdo empezaron en silencio, sin admitir culpa, por supuesto. A las ciudades les encanta esa frase, pero el dinero tiene su propia honestidad. Dana le dijo a Andre, «Si están ofreciendo, es porque tienen miedo de ir a juicio». Andre preguntó, ¿eso es justicia? Dana no lo romantizó. Es rendición de cuentas en el idioma que las instituciones entienden. Andre se quedó con eso, porque no estaba buscando un titular, estaba buscando algo más profundo. Una línea en la arena que dijera, no van a esposar mi voz. Y eso nos trae al panorama mayor, la parte que convierte un arresto en un argumento cultural. Porque te importe o no el cántico de Andre, la pregunta debajo es la misma que cada generación debe responder. ¿Creemos en la libertad de expresión cuando incomoda? ¿Creemos en la protesta cuando es ruidosa? ¿Creemos en los derechos cuando la persona que los ejerce no se parece a alguien a quien el sistema suele tratar con suavidad? El caso de André no fue solo sobre un agente, fue sobre cómo seguridad pública puede convertirse en una frase mágica que excusa cualquier cosa. Sobre lo fácil que una acera se convierte en restringida cuando la persona equivocada está de pie sobre ella. Sobre lo rápido que,
conducta desordenada, se usa como red para atrapar expresión que al sistema le molesta. Y sobre raza, porque siempre lo es, incluso cuando la gente finge que no. Porque Andre notó algo que no aparece limpio en los documentos judiciales. Cuando Daley lo esposó, la energía de la multitud cambió. Algunos se echaron atrás, con miedo. Otros se acercaron, con rabia. Pero los manifestantes blancos se veían sorprendidos de una manera que Andre no. Se veían sorprendidos como si no esperaran que el sistema les hiciera eso a ellos. Andre se veía sorprendido como alguien que ya había visto al sistema hacer cosas peores. Y aún así, no podía creer que estuviera pasando a plena luz, en una acera, por un cántico. Esa diferencia importa. Es la diferencia entre sorprenderte por el poder y estar perseguido por él. Al final, se resuelva este caso en silencio o se vaya a juicio a todo volumen. Ya hizo algo. Expuso la mentira dentro de la frase más simple de la gente. No puedes protestar aquí, porque en una acera pública, en una sociedad libre, lo normal es que sí puedas. El gobierno tiene que justificar las restricciones, no el ciudadano. Y en el momento en que esa carga se invierte, cuando el ciudadano tiene que rogar permiso para hablar, eso no es democracia. Eso es administración. Andre no pidió permiso. Pidió la ley, y por eso lo esposaron. Así que aquí va la pregunta con la que te dejo. Porque es la pregunta que jurados, jueces y ciudades terminan enfrentando tarde o temprano. Si un policía puede convertir una acera pública en una zona sin voz con una sola orden, ¿cuánto vale la primera enmienda en la vida real? Y si llegaste hasta aquí, dime qué piensas. ¿Arrestos como este deben verse como decisiones de un segundo? ¿O como elecciones deliberadas con consecuencias? Porque las muñecas de Andre Carter sanaron. Los moretones se fueron. Pero el video no. El video se quedó. Y ahora no es solo un clip viral. Es una demanda, un registro, un desafío, un recordatorio de que las palabras más ruidosas no siempre son los cánticos en la plaza. A veces las palabras más ruidosas son las de un empleado público que olvida, por un momento, para quién trabaja. No puedes protestar aquí. En la Corte Federal, Andre está respondiendo a esa frase en el único idioma que el sistema parece entender por completo. Demuéstralo.